hay todo tipo de personajes en la cosmogonía nacional. Había personajes que nacieron en la opulencia, gente de gran alcurnia, pero hay gente que nació de la nada y desde la nada comenzó a hacer una rebelión emocional que llegó en un momento a ser una revolución armada donde levantó a toda la frontera norte, la puso de cabeza e inclusive se metió directamente con los gringos. ¿De quién podremos estar hablando, querido García? ¿Cómo estás? Pues vamos a hablar de Pancho Villa y de la... Pancho Villa es un personaje legendario, igual que el Cid Campeador, después de muerto, siguió peleando batallas, y de la que vamos a hablar es justamente una de las anécdotas más raras de la rarísima vida de Pancho Villa, siempre llena de aventuras y de hechos así de desconcertantes, y es lo que le pasó a la cabeza de Pancho Villa después de que se murió. El famoso robo de la cabeza. Cuando digan que la inseguridad en México es terrible, sí, pero antes se robaban hasta las cabezas de los muertos. Ahorita nada más las dejan, pero ya nadie se los roba. Antes, además, se las picaban. Verosímilmente, Villa nació hacia 1878 en el municipio de San Juan del Río, Durango. Su padre, el mediero Agustín Arango, hijo ilegítimo de Jesús Villa, muere joven y deja sin amparo a su mujer y a sus 5 hijos. Doroteo el mayor, quien nunca acudirá a la escuela, es el sostén de la familia y trabaja en el rancho El Gorgojito, propiedad de la familia López Negrete. Verosímilmente también, el patrón o el hijo del patrón o el mayordomo intenta ejercer derecho de pernada con Martina Arango. Su hermano la defiende a balazos, emprende la fuga hacia cañadas de nombres pavorosos: Cañón del Diablo, Cañón de las Brujas, Cañón del Infierno. Muy pronto lo apresan y encarcelan, pero evita la ley fuga hiriendo a su carcelero con una mano de metate. Hacia 1891 se convierte en bandido y así permanecerá en una frecuente rebeldía. Alternó periodos de bandidaje con vida civilizada. Ha habido un montón de interpretaciones de este personaje que es legendario y demás. Es el personaje más cinéfilo o más ocurrido del cine mexicano, porque incluso en vida Pancho Villa era estrella de cine. Resulta que Villa hizo un contrato con la Mutual Film Corporation de Estados Unidos para que le permitieran filmar todas las acciones de guerra de él. Le dieron nada menos que $25,000, la nota ahora mismo y entonces mucho más, para ser artista exclusivo de esa compañía. Resulta que la Revolución Mexicana fue el primer conflicto armado que se filmó. Así como en los 90 nosotros vimos como la CNN se hinchó de lana pasando todo el día la guerra de los Balcanes. Bueno, en los cines de la época, una de las grandes ofertas de taquilla era poder ver cómo nos matábamos los mexicanos. Y la Mutual Film Corporation le ofrece a Villa esta lana para poder filmar todas sus acciones de guerra. Entonces, esto convirtió de veras a Villa en una especie de estrella de Hollywood. Villa fue el guerrillero más conocido de sus tiempos. Antes que existiera el famoso Che Guevara, Villa se conocía en el mundo entero gracias a estas películas. Y hay una anécdota muy curiosa: la toma de Ojinaga se tuvo que hacer 2 veces porque cuando estuvieron filmando fue como tan precipitado, cuando empezaron los trancazos, que el camarógrafo gringo se le olvidó quitar el tapón de la cámara. Entonces estuvo filmando, pero no agarró nada, ninguna imagen. Entonces tuvieron que repetir toda la toma con soldados prisioneros que hicieran como que estaban peleando, porque la verdadera batalla no se filmó. Y así como eso, la estatua de la División del Norte, donde aparece
Villa echando como una especie de relincho con su caballo que estaba aquí en la glorieta de División del Norte de la Ciudad de México, es sacada de una imagen de esas películas donde le pidieron a Villa, a ver, cabalga hacia acá y para el caballo antes de llegar a la cama, frénalo. Bueno, con esa imagen comenzaban los documentales de la División del Norte y de esto que hacía Villa. Ya Villa, antes de que hicieran películas de Villa, Villa hizo sus propias películas. Enrique Krause, en la biografía del poder de Clio, relata en relación a la muerte y fallecimiento de Francisco Villa. Sin pérdida de tiempo, uno de los asaltantes sale en el acto a disparar el tiro de gracia sobre Villa, que ha quedado exánime con el cuerpo completamente doblado hacia la portezuela y la mano derecha en actitud de sacar la pistola. Tiene las dos manos heridas, el cráneo y la cara perforados, y en la autopsia difícilmente se reconoce el corazón, por haber quedado como papilla, efecto destructor de las balas expansivas empleadas en el asalto. Se le sepultó al día siguiente. En muchas partes de México el pueblo lloró, porque veía en aquella vida una metáfora de la suya propia, la más compleja de las metáforas, hecha de ignorancia y aspiración, de coraje y piedad, de violencia y luz, metáfora justiciera. 3 años después de su muerte, alguien violó la tumba y extrajo el cráneo de Francisco Villa. Sí, es una historia truculenta de la que vamos a hablar, una historia de verdad que está a la mitad entre comedia y película de terror. Resulta que el 23 de julio ocurren todos estos hechos que tú narras con tanta precisión en el texto de Krause que tú leíste. Efectivamente, en la ciudad de Parral, Chihuahua, lo emboscan unos asesinos y matan a Villa, le meten más tiros que lo dejan como coladera. Y esto fue el 20 de julio de 1923. Y esa muerte se la debemos al periódico El Universal. Resulta que un reportero del Universal fue a la hacienda de Canutillo que tenía allá en Chihuahua y le preguntó, porque venían las elecciones de 1924, y le preguntó que qué opinaba de las elecciones. A Villa, que por fin lo habían logrado calmar y habían logrado domar a ese toro salvaje, que la Villa lo habían metido a su hacienda y ahí lo tenían tranquilo y bien amaizado con lana, y con la promesa de que si no te metes con nosotros no nos metemos contigo. Pero Villa le pasa lo que a todo el mundo le pasa cuando le ponen un micrófono encima, que se engolosina y empieza a hablar mucho más de la cuenta y dice exactamente esto. Primero, que él no va a apoyar al candidato que quiere sacar Calles y Obregón, y que él va a apoyar a Adolfo de la Huerta, que es el único que le parece que merece ocupar la presidencia de la República. Está bien su opinión, pero después dice lo que es su sentencia de muerte. Yo tengo un ejército de 8,000 soldados de la División del Norte que están esperando a que yo les diga que se levanten en armas. Y si el resultado de las elecciones no es que gane el señor Adolfo de la Huerta, yo los convoco, los armo y nos vamos a los trancazos. El presidente Calles lee la entrevista y decide que no va a poderse esperar a ver si es cierto que realmente tiene un ejército de 8,000 soldados listos para poder entrar en acción y tiene armas y dinero para poder armar ese colosal contingente, y dice: vamos a hacer algo práctico. Y muerto el perro se acabó la rabia, y organiza el asesinato de Villa, que ocurre efectivamente el 20 de julio de 1923, y como dice el refrán,
muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es como mucha prevención que había antes en el sistema político mexicano, y antes de generar una nueva guerra civil, dicen con uno que nos echemos, nos evitamos otros 3 años de revolución. Y todo iba bien hasta que 3 años después, efectivamente, alguien entra al este a la tumba, la profana, y le saca la cabeza a Pancho Villa. Esto durante años se convirtió en una especie como de obsesión nacional de quién le había quitado la cabeza a Pancho Villa, para qué alguien quería la cabeza de Pancho Villa, dónde estaba la cabeza de Pancho Villa, y si hubiera sido algo que ocurriera en este gobierno, habrían creado la Fiscalía Especial para la cabeza de Pancho Villa, y o mejor aún, ya estarían quitándole cabeza a todo el mundo diciendo esta es la verdadera cabeza de Pancho Villa. Bueno, desde este momento de que profanaron la tumba, este hecho dio lugar a una gran cantidad de leyendas. Una de ellas que si los gringos la tenían escondidas en el Instituto Smithsoniano, que si estaba en la sala de reliquias mexicanas junto con la pierna de Santana y cosas así. Otra leyenda es que la cabeza de Pancho Villa iba a ser usada para ritos chamánicos, para cosas de brujería. Otra que si la tenía la tigresa, que en algún momento tuvo todas las reliquias de México mientras fue amante de Díaz Ordaz. En fin, había una serie de historias muy, muy raras. Había incluso la leyenda de que el general Pershing, que había buscado a Pancho Villa cuando vino aquí en una misión punitiva para castigarlo porque él invadió el poblado de Columbus, Nuevo México, se la llevó por desagravio del coraje que le dio de no haberlo podido cazar cuando estuvo en México buscándolo. En realidad, hoy, después de mucho, mucho tiempo, sabemos la verdad. Gracias a un historiador que se ocupó de buscarla, ahorita déjenme ver, el paradero de la cabeza de Pancho Villa es una de las incógnitas más famosas de nuestro país. Y tenemos que, gracias al cronista de Parral, Adolfo Carrasco, director del Museo Francisco Villa de esa ciudad, conocemos qué fue lo que pasó por fin después de tantos años. Resulta que la madrugada del 6 de febrero de 1926, el jefe de la guarnición de la plaza de la ciudad, el coronel Francisco Durazo Ruiz, ordenó que exhumaran los restos de la cabeza del general Villa y que le quitaran la cabeza. Horas después, el coronel Durazo, y esto, perdón, lo había hecho el coronel Durazo porque había ido a Estados Unidos unos días antes, y resulta que, quiero recordarles que Villa invadió Columbus, y por este hecho es considerado como la única invasión a territorio estadounidense que han tenido, la hizo Villa. En realidad no, han tenido otras, pero para los gringos que la que cuentan o de la que se acuerdan es del ataque de Pancho Villa al poblado de Columbus. Y esto originó que en represalia lo fueran a tratar de arrestar, y Carranza permitió que una expedición estadounidense de soldados entrara a México con el objetivo de apresarlo. Por supuesto, en Estados Unidos Villa tuvo una condena por la invasión y se dio, como suele ocurrir siempre en Estados Unidos, una recompensa por capturarlo. Antes de que Bin Laden estrellara sus aviones el 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, Villa fue el delincuente que había tenido la recompensa más grande que haya ofrecido Estados Unidos por un malhechor. Villa había llegado a la fabulosa cantidad de $10,000 y ese era y tenía carteles de recompensa por todos lados. Bueno, pues resulta que el coronel Durazo había ido a Estados Unidos y se encontró uno de esos carteles de recompensa que decía:
$5,000 por la cabeza de Pancho Villa. Y él lo tomó de manera literal. Él dijo, bueno, si la cabeza vale $5,000, pues hay que cortarle la cabeza y llevársela para cobrar la recompensa. Pero él no entendía que eso de, cuando dice por la cabeza, era como decir, como vivo, muerto, o lo que sea, no necesariamente era realmente la cabeza. Y es como cuando en México decimos, es que es una vieja buenísima. Todos los mexicanos sabemos que no se trata ni de una anciana, ni de una persona bondadosa. Estamos hablando de algo totalmente diferente. Bueno, pues cuando dicen la cabeza, pues se referían a otra cosa, pero como el coronel Durazo no hablaba inglés, le pasó uno de esos malos entendidos de la traducción. Y bueno, el coronel envió a 7 de sus subalternos, entre ellos el teniente coronel Roberto Cárdenas Aviña, al cabo Miguel Fidencoroa, a 2 soldados y a su chofer Ernesto Weiser a la fosa 632 en la que estaban los restos de Pancho Villa. Le cortaron la cabeza y la metieron en una camisa de uno de los soldados y luego la pusieron en una caja de municiones de 7 milímetros. Poco después de recibir a las autoridades civiles, notificó el mismo Durazo que había sido profanada la tumba de Villa y ordenó una investigación. Quiero decirles que, como ustedes saben, Villa era famosísimo. Y la historia de que la cabeza de Pancho Villa había sido violada y había sido robada consternó no solo a México, sino al mundo. Fue lo que llaman una nota mundial, el asunto de que lo habían robado. Y el gobierno mexicano le pareció verdaderamente indigno que alguien se atreviera a robarle la cabeza a Pancho Villa. Y es una cosa muy chistosa. El presidente y el gobierno habían mandado matar a Villa, pero una cosa es que te maten y otra es que permitan que te roben la cabeza. Hay niveles, hay cosas que ni siendo el peor asesino puedes permitirte, puedes tolerar. Y entonces realmente ordenaron que eso se resolviera y se castigara al culpable del robo de la cabeza, porque ¿cómo iba a quedar el prestigio de México si hasta ya después de muertos pueden robarte la cabeza? Se armó una investigación y el coronel Durazo, que era un funcionario y un militar muy eficaz y que hacía su trabajo de verdad a conciencia, encontró al culpable en la figura de un minero minero sueco que estaba por ahí, que tenía la enorme virtud de que no hablaba ni una gota de español y no entendía absolutamente nada de lo que le imputaban. Le pusieron una madriz ejemplar y lo hicieron firmar que él robó la cabeza, y con la satisfacción del deber cumplido, unos 20 días después, el coronel Durazo tomó la caja donde estaba la cabeza de Pancho Villa y se subió a un tren que iba rumbo a Estados Unidos para poder cobrar la recompensa. Pero con tan mala suerte, tan mala suerte, que en ese pinche tren iba su superior inmediato, directo, el general Piña, que lo descubrió en la maniobra porque llevaba una caja de la cual salía un hedor infame que traía jodidos a todos los que viajaban en el tren. El general Piña se le acerca al coronel Durazo y le pregunta qué trae en la caja. El coronel Durazo se intenta hacer pendejo lo más que puede, pero el coronel Piña le dice, oye, todos vamos aquí en el tren, tira esa mierda por la ventana, y el otro le dice, no la puedo tirar. En fin, total que al final descubre el general Piña que lo que traía en esa caja de municiones era nada menos que la cabeza de Pancho Villa. Una cosa verdaderamente siniestra y gore, porque la cosa esa, imagínense, si ya llevaba 3 años pudriéndose en la tumba y luego la habían dejado fuera como 20 días
en el calor del desierto mexicano, eso era ya un cóctel de peste. Y el coronel, ya que lo descubren, intenta convencer al general Piña de que le entre al negocio. Le propone que se van a la mitad de la recompensa. Como ve que el general Piña no le dice nada y se le queda viendo nada más con unos ojos de odio, le ofrece el 80%, luego le ofrece el 100%, y como ve que no responde, le dice, pues hago lo que usted diga, mi general. Y el general, que era, como todos los buenos oficiales del ejército, un hombre que sabía exactamente para lo que sirven y lo que son cada uno de sus subordinados, le dice, coronel, es usted un pendejo. Tiene usted un día, le doy un solo día para que arregle esto que hizo, que lastima a las Fuerzas Armadas de la Revolución y el honor de la zona militar que yo dirijo. Y si no lo hace, lo arresto y lo fusilo. No sé en qué orden lo iba a hacer. Si primero lo fusilaba y luego lo arrestaba, o primero lo arrestaba y después lo fusilaba, pero de que se lo iba a cargar la fregada, eso era seguro. Así que el coronel Durazo se regresa a México y tenía una propiedad en un rancho que se llama El Cairo, que está a la mitad entre Parras y Jiménez. Y ahí entierra la cabeza de Pancho Villa. Y si algún día alguna comisión arqueológica va a ese poblado, se podrá encontrar finalmente ese resto que es una reliquia de la revolución. Pero bueno, finalmente eso lo hace en secreto y eso lo descubre el historiador que antes les mencioné muchos años después. Pero como bien decía el general Álvaro Obregón, basta que se cometa la primera pendejada para que las demás lleguen solas. Y como esta pendejada no podía dejar de seguir esa ley que es destino de cualquier pendejada que se comete, la cosa, por supuesto, escaló a mayores. Porque muchos años después, cuando Villa queda de nuevo rehabilitado en el Panteón de los Héroes Nacionales, en el sexenio de Luis Echeverría, este presidente ordena que vayan por los restos de Pancho Villa para que los lleven al Monumento a la Revolución y ahí los coloquen junto con todos los héroes que supuestamente hicieron lo que ese gran malentendido que llamamos la Revolución Mexicana. Bueno, por supuesto, siguen las órdenes de el general, siguen las órdenes del presidente Luis Echeverría en los 70s, llega la comisión, van al Panteón del Parral y obedecen la orden presidencial, pero lo hacen tan mal, pero de veras tan mal, que los restos que se llevan a la Ciudad de México para ponerlos en el Monumento a la Revolución no solo traen cabeza, por lo cual no podían ser los restos de Pancho Villa, sino que además son restos de mujer. Resulta que el Panteón de Parral, en la fosa que pertenecía a la familia de Villa, era una fosa de la que llaman familiar, es decir, tú en el agujero puedes meter a cuantos miembros de tu familia tengas para que quepan en el mismo lugar y todos estén juntos. Y resulta que la última esposa de Pancho Villa tenía derechos sobre esa fosa. La señora muere y la entierran allí. Y cuando llega la comisión en los años 70, enviada por Luis Echeverría, es los restos de esta mujer los que encuentran y son los que ahora están en el Monumento a la Revolución. Y esto tiene una justicia poética, porque si realmente hubieran enterrado en el Monumento a la Revolución a Pancho Villa, le habría tocado compartir con
digamos, la tumba con los que lo asesinaron. El Monumento a la Revolución es tal vez el único ejemplo de que tarde o temprano el gobierno sí agarra a los delincuentes. Porque el que está enterrado en este lado fue el que mató al que está enterrado en este lado, y el que está enterrado en este lado es el que mató al que está en la siguiente puerta, y el que está enterrado en esta puerta es el que mató al que está del lado de ahí. Todos los que están ahí enterrados se asesinaron entre ellos, y ahora sí, el gobierno finalmente los agarró y los puso a todos juntos y están bien encerrados. La justicia llega tarde o temprano en formas muy extrañas, pero llega. Perdón, Austerberta Rentería fue la última esposa de Pancho Villa y es la que está enterrada en el Monumento a la Revolución. Y bueno, esta es la historia, la siniestra historia de la cabeza de Pancho Villa. Ay, qué bárbaro. Todo por no saber inglés. Por eso, aunque sea, hay que ver Dora la Exploradora, mano, para que no te pasen las cosas. Esto es una supernovela, una serie de Netflix de 8 capítulos, amigo. De veras estuvo fantástico. Sí, y además es esa ley de que vas a cometas una pendejada, ya una vez que lo dejas, eso se sigue. ¿Sabes que hasta la fecha sigue siendo la señora Austerberta Rentería la que está enterrada ahí? Y ahora que vino el bicentenario el centenario de la Revolución, se le hicieron homenajes, todavía con Pancho Villa. Algo de Don Pancho tendría. Entonces, eso sí, aunque sea por fricción, algo le quedó. Ya por ósmosis. Te voy a decir algo. Pues a lo mejor son puros huesos y ni ellos han enterado que están ahí, pero si realmente existe el más allá, deben estar ajustando cuentas, porque a Don Pancho le tocó muy mal a su muerte, pero también él fue despiadado y fue bien gacho con muchísimos mexicanos. Así se llevaba. Tal para. ¿Sabes qué? Esto es harina de otro costal y te agradezco mucho esta fantástica anécdota y nos preparamos para la siguiente porque no hay nada más que agregar. Un placer, querido Antonio García. Un placer, general. Nos vemos, amigos, y bueno, estamos en la próxima. Esto va por YouTube, va en Spotify, iHeartRadio, Radio Public, Google Podcast. Por favor, suscríbanse a XERS en YouTube, al canal de General Pólvora. Y caray, vamos a correr la voz de que hay cosas de altísima calidad pasando entre nosotros.